estudiantes, muy buenas noches, ¿cómo están? Como siempre espero que estén gozando de una buena salud. A continuación vamos a resolver un problema que nos dice hallar el ángulo que forma la intersección entre la recta que pasa por el punto A 3,4 y el punto B menos 3,-2 y la recta con el punto C con las coordenadas 1,5 y D 3,-3. Entonces a continuación vamos a proceder a calcular el ángulo que forman estas dos rectas, ¿de acuerdo? Inicialmente vamos a ubicar los puntos que nos dan cada uno con sus respectivas coordenadas, ¿ya? Vamos por el punto A, está ubicado en las coordenadas 3,4, decimos en X3, 1, 2, 3, y en Y, 4, 1, 2, 3, 4. O sea, aquí estaría el punto A. A continuación vamos a ubicar el punto B con las coordenadas menos 3, menos 2, en X menos 3, menos 1, menos 2, menos 3, y en Y menos 2, menos 1, menos 2. Entonces, aquí está ubicado el punto B, y nos dicen que por estos dos puntos pasa la primera recta. Ahí tenemos entonces nuestra primera recta, que le vamos a denominar L1, cuya recta dice que intersecta a otra recta que pasa por los puntos C y D, ¿ya? Entonces ubicamos estos puntos C y D en nuestro plano cartesiano. El punto C está ubicado en las coordenadas 1,5, entonces en X tenemos 1 y en Y 5, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí está ubicado entonces el punto C, ¿ya? El punto D está ubicado en las coordenadas 3, menos 3, en X3, 1, 2, 3, en Y menos 3, 1, 2, 3, negativo, más o menos por ahí. Ahí está ubicado entonces el punto D. Ahí tenemos entonces nuestra segunda recta, que le vamos a denominar L2, ¿de acuerdo? Bien, entonces la consigna de trabajo nos dice que debemos calcular el ángulo que forman estas dos rectas, ¿ya? Es decir, este ángulo, estudiantes, ¿ya? Para ello, estudiantes, lo que vamos a hacer es primeramente calcular las pendientes de cada una de estas rectas, ¿de acuerdo? Cuyo proceso vamos a calcular a través de la fórmula de pendiente, que nos dice que pendiente es igual a y sub 2 menos y sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1, ¿de acuerdo? Entonces vayamos a calcular la pendiente de nuestra recta 1, ¿de acuerdo? Entonces decimos que las coordenadas del punto A 3,4 serán designados con x sub 1 y y sub 1. Y las coordenadas del punto B serán designados con x sub 2 y y sub 2. Entonces, para calcular la pendiente, nada más nos queda reemplazar estas coordenadas en nuestra fórmula, ¿de acuerdo? Entonces, decimos la pendiente 1, por tratarse de la recta 1, será igual a la coordenada en Y, o sea, menos 2, menos la coordenada en Y del punto 1, que es 4, dividido entre la coordenada en X del punto 2, que sería menos 3, menos la coordenada del punto 1 en X, que es 3, ¿de acuerdo? Resolviendo entonces esta operación, decimos menos 2 con menos 4 es menos 6, abajo es también menos 6, ¿ya? Operando tenemos que es menos 6 dividido entre menos 6, que tenemos como pendiente 1, que corresponde a la recta 1, ¿de acuerdo? Entonces nos anotamos, la pendiente 1 será igual a 1, ¿de acuerdo?
A continuación, lo que vamos a hacer es calcular la pendiente de la recta 2, ¿ya? Que pasa por los puntos C y D, ¿de acuerdo? Para ello, a las coordenadas del punto C vamos a designarlos con x sub 1 y y sub 1. Y a las coordenadas del punto D, x sub 2 y y sub 2, ¿de acuerdo? Entonces, para calcular la pendiente, simplemente vamos a reemplazar estos datos en nuestra fórmula de pendiente, ¿de acuerdo? Entonces decimos pendiente que corresponde a la recta 2, por lo tanto pendiente 2 será igual a y sub 2, pero y sub 2 es menos 3, menos y sub 1, y sub 1 tenemos que es 5, dividido entre x sub 2, o sea, 3, menos x sub 1, o sea, 1, ¿de acuerdo? Resolviendo entonces esta operación, tenemos en el numerador menos 3 con menos 5 es menos 8, en el denominador tenemos 3 menos 1 es 2, operando entonces decimos menos dividido entre más es menos, 8 partido en 2 es 4, ¿ya? Entonces podemos indicar que la pendiente de la recta 2 es menos 4, entonces nos anotamos aquí, pendiente de la recta 2 es menos 4, ¿de acuerdo? Bien, una vez que ya conocemos las pendientes que corresponden tanto a la recta 1 y a la recta 2, vamos a proceder a calcular el ángulo que forman estas dos rectas aplicando la siguiente fórmula, ¿ya? Tangente del ángulo θ es igual a pendiente 2 menos pendiente 1, todo eso dividido entre 1 más pendiente 2 por pendiente 1, ¿ya? En este caso, nuestro ángulo que forma la recta 1 y la recta 2 será el ángulo θ, ¿de acuerdo? Es decir, aplicando esta fórmula, estimados estudiantes, vamos a calcular el ángulo que parte de la recta 1 a la recta 2, ¿de acuerdo? De la recta 1 a la recta 2, ¿me entienden? En el sentido contrario de las agujas del reloj. Y si nuestro ángulo encontrado fuese negativo, entonces sería en el sentido de las agujas del reloj, ¿ya? Pero siempre vamos a calcular el ángulo partiendo de la recta 1 a la recta 2, ¿de acuerdo? Si fuese negativo de la recta 1 a la recta 2, ¿de acuerdo? Bien, entonces, reemplazando estos datos de las pendientes en nuestra fórmula, tenemos tangente del ángulo θ es igual a pendiente 2, o sea, menos 4 menos pendiente 1, o sea, 1, todo eso dividido entre 1 más pendiente 2, o sea, menos 4 por pendiente 1, o sea, 1, ¿de acuerdo? Operando entonces tenemos menos 4 con menos 1 es menos 5, abajo tenemos 1, multiplicando menos 4 por 1 tenemos menos 4, menos por más es menos 4, ¿de acuerdo? Operando tenemos en el numerador menos 5 y en el denominador tenemos que es menos 3, ¿de acuerdo? Operando entonces este ejercicio tenemos menos dividido entre menos es más 5 dividido entre 3, como no se puede simplificar, tampoco dividir, simplemente le dejamos como 5 tercios, ¿de acuerdo? A continuación lo que vamos a hacer es despejar el ángulo θ, entonces decimos ángulo θ es igual, la función tangente va a pasar al segundo miembro como arco tangente o simplemente tangente menos 1, tangente menos 1, ¿de qué? De 5 tercios,
¿De acuerdo? Entonces calculamos la tangente inversa de 5 tercios con la ayuda de nuestra calculadora. Decimos para ello, tangente inversa, es decir, si tangente de 5 tercios es igual a 59.0362, ¿ya? Pero valga la redundancia que los ángulos se deben escribir en grados, minutos y segundos. Para ello apretamos la tecla de grados, minutos y segundos. Tenemos entonces que el ángulo θ es igual a 59 grados, 2 minutos, 10.48 segundos. ¿De acuerdo? Es como de esa manera calculamos entonces el ángulo de intersección que forman dos rectas, ¿ya? Siempre partiendo de la recta 1 a la recta 2, ¿de acuerdo? Bien, estudiantes, espero que me hayan comprendido el desarrollo del ejercicio planteado y será hasta otra oportunidad. Hasta luego.